Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de química. En esta oportunidad les traigo propiedades coligativas, la primera parte en la cual veremos descenso de la presión de vapor y la elevación ebulloscópica. Mi nombre es José y comenzamos. Recordemos que una solución es una mezcla homogénea constituida por dos componentes, uno de los cuales se encuentra en menor proporción denominada soluto y el otro componente se encuentra en mayor proporción denominado solvente o disolvente. La mezcla de ambos forma la solución, que es una mezcla homogénea. A modo de ejemplo, si yo tengo sal, le agrego al agua, por ejemplo, vamos a obtener lo que se denomina una solución. Entonces ahí tengo agregado sal al agua, o tengo la solución y vamos a detallar el nombre de los componentes. Fíjense que el componente que está en menor proporción, en este caso la sal, sería el soluto. El componente que está en mayor proporción se denomina solvente o simplemente disolvente. Y lo que se forma la mezcla homogénea sería la solución. Ahora, esta solución va a tener una serie de propiedades físicas, características, muy diferentes a la del disolvente. Algunas propiedades físicas que nosotros vamos a analizar van a ser las que estamos por ver a continuación en el video, denominadas propiedades coligativas. Las propiedades coligativas, como se mencionó anteriormente, son propiedades físicas que solo dependen de la concentración del soluto y no de su naturaleza. Es decir, que son propiedades que van a depender de la cantidad de soluto que se encuentra en la solución, pero no de la naturaleza o las características del mismo. Las propiedades coligativas son cuatro, que son la disminución de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Nosotros en esta primera parte, en este video, veremos la disminución de la presión de vapor y el aumento de punto de ebullición. Muy bien, comenzamos viendo la primera propiedad coligativa, que es la disminución de la presión de vapor, pero vamos a analizar primeramente el concepto de presión de vapor. La presión de vapor se define como la presión ejercida por el vapor sobre su estado líquido cuando ambos están en equilibrio dinámico. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si tenemos un líquido en un recipiente y pudiéramos observar qué sucede sobre la superficie, veríamos lo siguiente, que las moléculas que están en estado líquido pasan en forma gradual a el estado de vapor. Entonces esto ocurre en toda la superficie del líquido. Y nosotros, si el recipiente está abierto, vamos a ver que al cabo de un tiempo va a comenzar a disminuir el nivel del líquido hasta que finalmente se evapora. Porque todas las moléculas que están en la superficie líquido van a pasar al estado de vapor, y si el recipiente se encuentra abierto, como vemos acá en la imagen, van a pasar al estado de vapor y va a ir progresivamente pasando todas las moléculas de estado líquido al estado gaseoso. Pero nosotros, si cerramos el recipiente, vamos a observar que algunas moléculas que pasan al estado de vapor van a comenzar a moverse, chocar con las paredes del recipiente y van a chocar sobre la superficie del líquido y van a pasar gradualmente también al estado líquido. Entonces algunas moléculas van a estar pasando al estado gaseoso y otras van a estar regresando al estado líquido. Entonces se produce lo que se denomina un equilibrio dinámico, en el cual vamos a observar que el nivel del líquido se mantiene constante, no hay variación, pero esto va a estar sucediéndose en forma dinámica, ya que se produce un equilibrio dinámico. Ahora, esto sería si el recipiente estuviese abierto. Vamos a ver que las moléculas pasan en estado de vapor, pero si nosotros sellamos, como dijimos, va a establecerse ese equilibrio dinámico. Nosotros, si pudiéramos medir mediante un nanómetro, que es un dispositivo como vemos ahí a continuación en la figura, vamos a observar que este vapor está ejerciendo una presión denominada presión de vapor. Ahora, esta presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura. Es decir, si yo tengo el mismo recipiente en el cual me está indicando una determinada presión de vapor, si yo caliento, vemos acá que aumenta la temperatura, vamos a observar que mayor es la masa de vapor que se va a producir, mayor va a ser la presión. Entonces vamos a observar que hay un incremento de la presión de vapor. Entonces la presión de vapor está estrechamente relacionada con la temperatura. Y algo muy importante, que líquidos diferentes
a la misma temperatura tienen diferentes presiones de vapor. Esto significa que hay líquidos que se van a evaporar fácilmente, más fácilmente que otros. Ahora, ¿por qué se produce la disminución de la presión de vapor en una solución? Se debe a que nosotros cuando añadimos soluto no volátil, por ejemplo una sal, al disolvente y formamos la solución, hay una disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Esto lo vamos a comprender mejor en la siguiente imagen. Veamos que acá tengo, este sería si tuviésemos el disolvente puro. Vamos a ver que las moléculas pasan fácilmente al estado de vapor. Pero cuando nosotros añadimos un soluto no volátil, por ejemplo una sal, va a producirse interacción, es decir, entre las moléculas, tanto del soluto como del disolvente. Por lo tanto, la presencia de las moléculas del soluto no volátil van a dificultar que pasen las moléculas del disolvente al estado de vapor. Por lo tanto, vamos a observar que hay menor moléculas que están pasando al estado de vapor. Entonces esto se comprende mejor en esta imagen. Fíjense, acá sería cuando tenemos el disolvente puro, pero cuando agregamos el soluto no volátil, por ejemplo una sal, para formar la solución, vamos a ver que son menor el número de moléculas que están pasando al estado de vapor. Entonces vamos a decir que debido a esto hay una disminución de la presión de vapor. Y esto se puede observar, si pudiéramos medir, esta sería la presión que estaría de presión de vapor en el caso del disolvente puro, pero en la solución vamos a ver que hay una disminución de la presión de vapor debido a justamente lo que mencionamos, que hay menor número de moléculas que están pasando al estado de vapor. Cuando más soluto vamos a adicionar a la solución, es menor la presión de vapor observada. Ahora veremos a continuación cómo podemos calcular esta disminución de la presión de vapor en una solución mediante la ley de Joule. Esta ley de Joule, nombrada así en honor a este científico que trabajó sobre este tema, vemos la expresión matemática en la cual nos señala que la presión parcial de un componente en una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor de este componente líquido puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. Entonces acá vemos que en el caso de tener uno de los componentes denominado A, la presión parcial de A en la solución va a ser igual a la fracción molar de A en la solución por la presión de vapor de A puro. Entonces vamos a ver que esta es la expresión matemática. Pero si en la solución tenemos un soluto no volátil, como habíamos observado que las moléculas del soluto no volátil no se encuentran en la parte de vapor, por lo tanto la presión de vapor de la solución se debe solamente al disolvente. Entonces si a esto nosotros lo expresamos en términos de disolvente, nos quedaría de esta manera, en la cual la presión de vapor debida al disolvente va a ser igual a la fracción molar del disolvente por su presión de vapor puro de este disolvente. Y si nosotros lo queremos expresar en términos del soluto, nosotros sabemos que la suma de las fracciones molar del disolvente más la del soluto nos da igual a 1. Si nosotros despejamos acá la fracción molar del disolvente, nos va a quedar igual a 1 menos la fracción molar del soluto. Y si a esto lo reemplazamos acá, nos quedaría de esta manera la expresión matemática. A continuación, esta expresión matemática, si la trabajamos un poquito, hacemos propiedad distributiva. Vemos que nos quedaría de esta manera la expresión matemática. Y nuevamente, si la trabajamos para que nos queden los términos iguales, podemos colocarlo de esta manera, que en el cual tenemos la variación de la presión en el caso de la solución, va a ser igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. Entonces, esta expresión matemática, la variación de la disminución de la presión de vapor, la podemos encontrar de esta manera, expresada de esta manera, y en la cual nosotros sabemos que el descenso de la presión de vapor es proporcional de acuerdo a esta expresión, a la concentración del soluto presente en la solución por la presión de vapor del disolvente puro. Ahora veremos qué sucede con el punto de ebullición en las soluciones. Pero primeramente vamos a definir el punto de ebullición. Recordemos que la ebullición líquido se produce cuando el pasaje del estado líquido al estado gaseoso se produce no tan solo en la superficie como la evaporación, sino en toda la masa del líquido. Es por ello que nosotros vamos a observar que se forman burbujas en el interior del líquido
ya que se está produciendo también en el interior este pasaje de estado líquido al estado gaseoso. La temperatura a la cual se produce la ebullición de un líquido se conoce como punto de ebullición, que es una temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, podemos ver que están estrechamente relacionados esta temperatura a la cual hierve un líquido con la presión atmosférica. ¿Qué sucede con la temperatura de ebullición en las soluciones? Se produce un aumento del punto de ebullición, también conocido como ascenso ebulloscópico. Para comprender esto, podemos ver la gráfica de la presión de vapor en función de la temperatura, y acá tengo dos curvas. Una correspondiente, la curva de color rojo, corresponde al disolvente puro, en la cual nosotros podemos ver que a la temperatura en la cual la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica, ese punto, esa temperatura, se corresponde a la temperatura de ebullición. Ese punto de ebullición estaría marcado en esa curva ahí. Pero debido a, como me dice acá, que la presión de vapor en una solución se reduce, vemos que cuando nosotros adicionamos un soluto no volátil en el solvente para formar una solución, una vez formada la solución, vamos a ver que la presión de vapor disminuye, entonces vamos a tener una curva paralela, pero de menor valor, y entonces vamos a ver que vamos a necesitar temperaturas mayores para que la presión de vapor se iguale a la presión atmosférica. Entonces ahí vemos que estaría el punto de ebullición, en el caso de una solución, va a ser más alta, y esta variación en cuanto al aumento del punto de ebullición la vamos a poder calcular con esta expresión, en la cual la variación de la temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura en la cual hierve el líquido menos la temperatura de ebullición del líquido, del disolvente puro. Entonces esta variación la podemos calcular si conocemos la constante ebulloscópica, que vemos está denotado ahí, y cuya unidad es grados centígrados sobre mol kilogramo, multiplicado por la molalidad, cuya unidades son mol por kilogramo. La aplicación de las propiedades coligativas en la vida diaria la podemos observar en el caso del aumento del punto de ebullición o ascenso ebulloscópico en la cocina. Cuando nosotros tenemos un agua que para cocinar, el punto de ebullición del agua pura a nivel del mar sería de 100 grados centígrados. Pero nosotros cuando le agregamos sal, por ejemplo, que sería un soluto no volátil, el punto de ebullición de esta agua, que sería agua salada, que sería ya la solución, es mayor a de 100 grados centígrados, lo cual nos va a permitir cocinar más rápido los alimentos. Bueno, eso sería todo, amigos. Si les gustó, pueden darme un like, hacer algún comentario, compartir el contenido, que eso aporta al canal. Nos vemos en la próxima. Saludos, gracias.